hay un texto provocativo sobre el tema de minería, agua y cambio climático. Y quiero resaltarlo porque además hemos estado al mediodía con Julia Cuadros y José de Chávez ahí en cooperación conversando cómo armar un reporte que realmente le meta diente al tema, ¿no?, de minería y cambio climático, mirando cómo la minería agrava un efecto negativo del cambio climático, que es el estrés hídrico, porque se chupa mucha agua, porque destruye fuentes de agua y porque contamina fuentes de agua, pero también cómo la minería consume energía. Y si esa energía es de una matriz energética sucia, entonces estamos mirando no solamente el impacto directo de la actividad minera como tal, ¿no es cierto?, sino el impacto indirecto de la actividad minera en tanto arrastra una matriz energética sucia que emite gases de efecto invernadero, sea por la vía de quemar energía fósil sucia tipo petróleo, sea por la vía de demandar grandes proyectos hidroenergéticos que todos sabemos que terminan emitiendo más gases de efecto invernadero que el petróleo que se usaría en vez de hacer esos grandes proyectos hidroenergéticos. Entonces me parece que por ahí también vamos explorando temas de frontera, temas nuevos que no estaban antes en la reflexión, ¿no? Entonces este tema del vínculo minería, agua, cambio climático, al cual habrá que añadir el vínculo minería, energía, cambio climático, para tener una visión más completa de cómo una apuesta por un modelo primario exportador anclado en la exportación de minerales y en la extracción de hidrocarburos puede ser completamente incompatible con la obligación que los países y las personas tenemos que autoimponernos de limitar nuestra huella ecológica, de limitar las emisiones, de impedir sobrepasar este terrible límite de los 2 grados, ¿no?, para impedir, digamos, que se afecten las condiciones básicas de reproducción de la humanidad en el planeta Tierra. Entonces me gusta el texto porque le mete diente a temas nuevos. Yo he leído el texto rapidito de Mar sobre el tema del agua. No está todo resuelto, es obvio que en el país falta información, tenemos harta información sobre los impuestos, las regalías, el canon, en qué se gasta, tenemos alguna información sobre el consumo de energía, no tenemos ninguna información sistemática, oficial, actualizada y confiable sobre cuánta agua consume la minería, a nivel nacional, por cuencas, cuánto, ¿no?, contamina, cómo contribuye al retroceso de glaciares. Es obvio que son aproximaciones iniciales, un tema que es harto complejo, pero lo bueno es que los pone en la agenda, ¿no? Entonces, a mí ese me parece un tema de frontera. Minería, modelo primario exportador, cambio climático, hay una primera entrada, faltan otras, pero se abre tocha. Una tercera cosa que quería resaltar es que es impresionante cómo en el acompañamiento de los movimientos sociales y en la reflexión en torno a los temas que el propio movimiento social nos pone por delante, en primer lugar acumulamos análisis, conocimiento y alternativas frente a un conjunto de temas institucionales que hace unos años seguramente no hubiéramos sabido, ni siquiera hubiéramos querido, porque no le dábamos importancia, discutir en detalle, ¿no? Entonces, en el texto uno encuentra detalles sobre temas de gestión pública, ordenamiento territorial, hay un texto, ¿no?, de Silvia Pazún y Alejandro Chirinos, Javier Han que discute en detalle el tema de la consulta, Luis Víctor también entra a consultas, Ana Leiva discute de manera más general la gestión ambiental, Juan Aste valoración, compensación, protección, Javier Arellano mecanismos de distribución del canon y bueno, ya Pedro Frank en una cuestión más clásicamente del peso del rol de la minería en la economía, en la renta pública y las alternativas. Pero si uno suma la cantidad de conocimiento, el análisis de las alternativas que frente a cada caso van saliendo, uno se da cuenta de que a partir de los retos que el movimiento social nos ha puesto por delante, a partir de la necesidad de entender cómo funcionan, no funcionan o malfuncionan las instituciones públicas que tienen que ver con estos temas, hemos colectivamente generado conocimientos que ahora permiten, creo yo, ya pensar en dar el salto hacia la formulación de una alternativa no solamente económica frente a la minería, que es un debate en el cual hemos estado mucho tiempo, sino también como... perdón, yo mismo lo estoy apagando. Es que el libro pesa y aprieta el botón y se apaga. Cómo construir también una alternativa totalmente diferente de gestión institucional, ¿no?
Entonces, y esto tiene como trasfondo un enfoque que está también en uno de los artículos y que Verónica lo ha resaltado también en su entrevista, que es la idea de que el conflicto es motor de cambio institucional. El conflicto muchas veces aparece inmediatamente como una acción de resistencia y en muchos casos es un no sostenido, algo que la gente no quiere. Pero el conflicto siempre termina poniendo en evidencia que se tomó alguna decisión mal tomada y termina desnudando cuál es el sistema de toma de decisiones que está detrás de esa decisión mal tomada. Cuáles son sus falencias, sus carencias, cuáles son sus problemas, cuáles son los intereses que se expresan y a quién sirven. Y por tanto abre siempre la puerta a un debate sobre cómo redefinir ese sistema de toma de decisiones. Y en el caso peruano reciente hay dos cosas que son clarísimas. Tenemos ley de consulta por el baguazo. Hubo toma de decisión desde el gobierno, se produjo la avalancha de decretos, los llamados, ¿no?, de la ley de la selva, los decretos de la Amazonía. El Estado aprovechó de una delegación de facultades para legislar en ciertas materias y contrabandeó cosas para meter agroindustria, forestación comercial, cambio de uso de suelos, relajar los mecanismos comunales para la toma de decisiones. Reaccionó la Amazonía, reaccionó EDC, hubo 2 huelgas generales, al final hubo el baguazo. Para salir del paso, obviamente, se veía un entrenamiento, se derogaron los decretos, efectivamente, pero por si eso fuera poco, se establecieron 4 mesas y una de las 4 mesas produjo las bases, ¿no?, del acuerdo fundamental entre la Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas sobre una ley de consulta. La aprobó el Congreso, García la vetó, el siguiente Congreso la aprobó por unanimidad y a partir de ahí es historia conocida. Pero eso que es un gran cambio institucional en el Perú, que luego de no sé cuántos años de haber firmado el convenio 169 de la OIT, por fin se legisle y se reglamente para que sea efectivamente ejecutable, eso no se daba sin el baguazo. Y costó lo que costó, y familias lloraron a sus muertos, por el lado indígena y por el lado policía, pero sin eso no había ese cambio institucional. Y exactamente la misma es la relación entre Conga y la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Si no hay la resistencia de Conga, hoy día no habría Servicio Nacional de Certificación Ambiental y la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental seguiría en manos del Ministerio de Energía y Minas, en abierto conflicto de interés, porque su interés principal no es proteger el medio ambiente, sino promover las inversiones. Y es porque Conga desnuda la manera ya absolutamente insostenible y absurda en que se siguen evaluando y aprobando estudios de impacto ambiental en el Perú, que se abre el espacio para la pelea donde el Ministerio del Ambiente le quita al Ministerio de Energía y Minas los estudios, ¿no?, y se abre este curso trabado, mal hecho, lento, en fin, lleno de problemas, pero que a la larga terminará diciendo, bueno, un buen día en el Perú, y fue el último país en América Latina en hacer eso para nuestra vergüenza, pero un buen día en el Perú a alguien se le ocurrió que el Ministerio del Ambiente tenía que hacer su chamba, que es cuidar el ambiente y por tanto evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental, y no el Ministerio de Energía y Minas o cada uno de los ministerios que promueven proyectos de inversión. Pero en conversas en privado lo reconocen las más altas autoridades del Ministerio del Ambiente. Se nace, entre comillas, gracias a Conga. Y si el Perú ha dado un pequeño paso en su reordenamiento institucional para una mejor gestión del ambiente, 5 nombres y 5 familias enlutadas, ¿no es cierto?, a ellos se lo debemos, y a la resistencia de toda la organización bandera de Cajamarca en torno al tema Conga. Entonces me parece que hay bastante avance en términos de análisis institucional y hay una mirada más de fondo que nos dice el cambio institucional en muchos casos nace por el conflicto. Es el conflicto el que desnuda las cosas que no funcionan y que obliga al país a pensar en alternativas frente a esas cosas que no funcionan. En este caso, ley de consulta y traslado de los estudios de impacto ambiental de los ministerios que promueven las inversiones al Ministerio del Ambiente. Falta, por supuesto, el diseño es centralista, los gobiernos regionales y locales no están,
el Ministerio del Ambiente no le da la gana de terminar de sacar ley de ordenamiento territorial. Hay varias peleas que faltan, pero indudablemente es mejor que esté en ambiente a que esté en energía y minas. Y finalmente, claro, ya toca acá ser juez y parte, pero la última sección, como debe ser, tomando de todo lo anterior y bebiendo de todas estas fuentes, yo diría 1, 2, 3, 4, los últimos 4 textos nutridos de los previos 36, ¿no? Ya exploran, digamos, el tema de las alternativas al desarrollo, ¿no? En este caso, con José nos tocó preparar un texto sobre una nueva minería en el Perú, que después terminó siendo la base, ¿no? El corazón, digamos, de un texto que terminó siendo suscrito por organizaciones políticas de izquierda, ecologistas, progresistas y sobre todo por un conjunto amplio de organizaciones sociales que se llama Por una nueva minería en el Perú. Entonces es un documento mucho más rico, digamos, que aquel que está acá por los tiempos, ¿no es cierto? Porque es un documento que fue sometido a algunas consultas y revisiones, pero que en fin a mí me parece un ejemplo súper interesante de cómo desde el propio movimiento social y desde quienes, desde la actividad académica, de la reflexión, de la investigación, del activismo ilustrado, como quieran llamarlo, hemos escogido acompañar al movimiento social y estar atento a las preguntas, ¿no? Y a las reflexiones que de ahí surgen, y luego cómo llevando esto a nivel de formulación de políticas públicas y consultándolo con partidos y con organizaciones sociales, cómo puede salir para un sector, en este caso la minería, una propuesta, yo diría, bastante redonda, que plantea alternativas serias de cómo esto podría ser manejado de manera diferente, cautelando derechos humanos, protegiendo los derechos del ambiente, protegiendo los derechos de pueblos indígenas, pensando no solamente en la rentabilidad a corto plazo, sino en la sostenibilidad de las cosas en el mediano y largo aliento. Y me atrevo a decir que debiéramos ser capaces de hacer lo mismo para la pesca, de hacer lo mismo para la agricultura, de hacer lo mismo para el turismo, de hacer lo mismo para la gestión del agua, como un tema transversal, digamos, que toca a todos los sectores antes mencionados, y así sucesivamente, de ir construyendo, digamos, colectivamente en esta interacción entre la reflexión académica, política y la acción social y los actores del movimiento social, ir construyendo alternativas coherentes, articuladas, estratégicas frente a cada uno de estos nudos, digamos, que enfrentamos en el país, en donde el uso de los recursos naturales ha sido capturado por sectores de gran empresa monopólica en alianza con un Estado que lo único que piensa es en la renta que va a conseguir para el presupuesto del próximo año y que no piensa en las futuras generaciones. Entonces creo que lo que se logró hacer acá en diálogo en torno al tema minería, debiéramos ponernos como reto abrir más la cancha y trabajar otros sectores, y de esa manera ir construyendo poco a poco y a pedazos las bases programáticas, ¿no?, de una propuesta de manejo político sustantiva y radicalmente diferente del país, que no sea administrar un poquito mejor lo que ahora encontramos, sino realmente darle vuelta y repensar las cosas desde una raíz diferente. Muchas de estas propuestas sobre nueva minería y muchos de los temas que están aquí tratados de manera parcial en torno a aspectos de la institucionalidad, también en un proceso colectivo con varios que están acá, hemos tratado de irlos articulando en esta discusión de la crítica al extractivismo que vivimos en el país, en su cara neoliberal, también constatando las limitaciones de este otro extractivismo más nacionalista, redistributivo, en algunos casos con mucho mayor soberanía sobre los recursos que se vive en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, pero que no logra romper con la lógica misma extractivista de dependencia profunda de la extracción de minerales y hidrocarburos, y hemos articulado muchas de estas ideas en lo que ya colectivamente creo que es un producto con copyright, mucha gente lo hizo, es esto que llamamos la transición post-extractivista, ¿no?, la apuesta por algo que se base fundamentalmente en el uso sostenible de los recursos naturales renovables, y no esta apuesta ciega que se basa en el uso insostenible de recursos naturales
no renovables. Y creo que al final esa es la tarea, ¿no? Ir construyendo una reflexión colectiva que nos permita imaginarnos como este colectivo y como varios otros colectivos, un país que podamos manejar de manera radicalmente distinta, de manera tal que combinemos la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes con la preocupación por que las futuras generaciones dispongan de una dotación mínima de recursos naturales renovables sobre las cuales construir sus propias opciones de vida. Gracias. Muchas gracias a Carlos y ahora le damos la palabra a Mario Palacios. Buenas noches a todos y a todas. Felicitarnos por compartir esta mesa y también esta reflexión complementaria, compartida de varios. Una primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que en 10 años, un poco más de 10 años, casi 15 años de luchas, los últimos nos han permitido entender, para nosotros los comuneros, hacerles entender a la sociedad civil, digo, al resto de la sociedad, que las luchas no solamente tenían una connotación medioambiental, no solamente, más bien para nosotros las comunidades tenían una proyección de carácter territorial, entendiendo que el territorio es mucho más que el suelo, mucho más que el espacio geográfico, implicaba también su pasado, su presente, su futuro para las comunidades. Hoy día nadie tiene duda de que las luchas que han enfrentado las comunidades estos últimos 15 años han sido luchas por su territorio y fundamentalmente por defender su vida. Su vida y la vida que está dentro del espacio territorial. No solamente la vida del ser humano, sino fundamentalmente la vida de todos que coexistimos en la madre tierra. Creo que ya no hay debate sobre eso, está entendido. Uno de los aspectos que en este último capítulo al que nos refería hace un momento es pues la búsqueda de una alternativa, la búsqueda de un horizonte sin extractivismo, tal vez sin minería, pero entonces ¿cuál es ese mañana? ¿Cuál es ese porvenir? ¿Cuál es esa alternativa? Y en diversos espacios académicos y no académicos, políticos y no políticos, se ha venido planteando la propuesta del buen vivir como paradigma más allá del capitalismo, más allá del extractivismo. Entonces el buen vivir en estos últimos tiempos se ha convertido como el punto principal, como la alternativa, pero ¿y el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir? ¿Dónde existe el buen vivir? ¿Quién lo hace el buen vivir? Y al que me voy a referir, entendiendo también de que hay diferentes perspectivas del buen vivir, me voy a referir al buen vivir desde la perspectiva comunitaria, de la comunidad, que en diferentes formas, de diferentes maneras, existe, pervive, está ahí. Y es una fuerza que ha permitido que las comunidades defiendan la vida, defiendan el territorio, defiendan el agua, defiendan los recursos
y muchas veces se opongan tenazmente al extractivismo en general y a la minería en particular. Cuando las comunidades defienden el agua y defienden la vida, y lo ha dicho bien Blanca en la primera presentación, sin agua no habría ninguna posibilidad de vida para nadie. Está pensando no en el ser humano solamente, sino está pensando en todos los componentes que vivimos, convivimos dentro de la madre tierra. Yo quisiera apartarme un poco del artículo que escribí en el libro, pero de todas maneras me lleva allí. Entonces, en no más de 10 hojitas me dijeron, oye, tienes que escribir sobre el buen vivir. Y el primer borrador me salió como 60 hojas. Y me dijeron de nuevo, tienes que reducir a la mitad, mínimo. Reducí a 30, luego a 15. Y con bastante pena tuve que admitir que así tenía que ser. Entonces es un resumen, digamos así, de lo que yo he podido reflexionar sobre el buen vivir, más allá de lo que la política quiere. Bonito sería el buen vivir como algo así como el manifiesto del buen vivir, ¿no? Pero no es así. El buen vivir abarca todas las dimensiones de la vida, todas las dimensiones de la vida, incluso la dimensión moral, ética, estética y filosófica para el mundo andino. Y voy a comentar rápidamente, así como que hubiera querido comentar las 60 hojas, voy a comentar solo las 10 o 12 hojitas que quedaron en el libro. Y eso también me compromete, y quisiera comprometer a otras voluntades, que se puede hacer de repente un librito un poquito más grande, digo, entre varios compartidos, para hablar desde nuestras perspectivas sobre el buen vivir. El buen vivir en el mundo andino se fundamenta, se basa, se erige, se sustenta sobre principios. Principios, valores. Algunos se atreven a decir leyes que sostienen, sustentan el buen vivir. El primer principio, no quiero enumerarlo en orden, no por eso es más importante o menos importante, pero uno de los principios fundamentales del buen vivir es el principio del causai, el principio de vida, el principio de la vitalidad cósmica. Para el hombre andino, desde nuestras culturas ancestrales, y eso va transmitiéndose de padres a hijos, a mí también de manera muy, digo así, muy destellante me lo enseñaron mis padres. Todo el cosmos está vivo, hasta las rocas, hasta las piedras, hasta los cerros. Y la sangre de esa vida es el agua. Por eso nosotros en las comunidades conversamos con los jircas, con los apus, y recibimos, también damos. Todo está vivo. No solamente que está vivo, sino también tiene sentimiento. El apu puede llorar, puede molestarse, puede castigar. Y por eso, basado en este principio de vida, es que se pasa del concepto de naturaleza como objeto a naturaleza como sujeto. Y entonces, si la naturaleza es el sujeto, tiene derecho. Y por eso en el Ecuador, el movimiento indígena, respaldado por múltiples actores, plantearon en la nueva constitución los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza.
Si no tuviera vida, pues no tuviera derechos. Me va a ganar el tiempo, así que avanzaré. Si todo el mundo o todo el cosmos vive pero en comunidad, no se podría lograr el buen vivir individualmente. Me encierro aquí, hago mi chakra, vivo solito, acumulo lo que puedo, me enriquezco. No podría ser así. El buen vivir se tiene que hacer de manera colectiva, y en la comunidad es comunitaria. Siempre remarcan en la comunidad un concepto, ¿no? Es la comunidad, dice, la común unidad. Esa es la comunidad. Entonces el buen vivir se tiene que hacer en ayllu. Ese es el principio del ayllu, de vivir en ayllu. Pero no solamente el ser humano tiene ayllu. O sea, lo que nos dicen los libros es así, pues solamente los seres humanos tienen ayllu. No. Hay el ayllu de la naturaleza, de la madre tierra, de los componentes que no son seres humanos, que son hermanos nuestros, menores nuestros. Y ahí surge un principio fundamental que es el principio de la crianza. Nosotros somos criados, nosotros criamos. En quechua, hay algunos quechua hablantes, probablemente en la sala me puede decir con que el concepto de este principio de la crianza es el uyhuay, ¿no? Y que no se dice individualmente, sino se dice colectivamente, se dice uyhuanchi. Somos criados, nosotros criamos. Entonces, fundamental entender que la vida se hace en comunidad, y hay también comunidad de lo invisible, de lo que no vemos, de las fuerzas sobrenaturales, diríamos en castellano, ¿no? De los que ya partieron al más allá. Entonces, fundamental construir, si se quiere construir el buen vivir, construir en comunidad, en ayllu. La comunidad o las comunidades, porque ya todos ahora estamos organizados en comunidades, pero la naturaleza está organizada en comunidades, los seres inanimados, o sea, las huacas, los cerros, las fuerzas, están organizados en comunidades. Nosotros, los seres humanos, estamos en comunidades, o digo en aylus, todos. Fundamental vivir reciprocando, compartiendo, dando y recibiendo. Fundamental. Sin reciprocidad no nos imaginaríamos una vida sin dar y recibir. A eso se llama Aini. De repente estaré trastocando los libros de primaria, de historia respecto a la vida de los incas, ¿no? De repente digo, me estoy atreviendo a hacerlo, pero la real comprensión del Aini es eso, vivir en constante reciprocidad. La Madre Tierra hace eso con nosotros. Esa búsqueda de constante reciprocidad es lo que nos orienta, lo que nos lleva, lo que nos conduce a la armonía, que es el otro de los fundamentos del buen vivir, la búsqueda del equilibrio y de la armonía. Y bueno, pues desafortunadamente las industrias extractivas lo que trae es desarmonía, no solamente en el plano de la naturaleza, digo, hablando castellano, ¿no? Digo, de la madre tierra, porque altera todos sus componentes, y también en el plano social y hasta en la política, ¿no es cierto? Hace bastante se ha dicho sobre este punto en las exposiciones anteriores. Fundamental para seguir construyendo, tener
presente un principio como la diversidad. El mundo andino, el buen vivir, el ayin causa, y que es en quechua, se sostiene sobre el principio, el fundamento de respeto a la diversidad. El mundo andino así es, así ha sido y así seguirá siendo. De un pueblo a otro tenemos una forma de hablar distinto, y la propia lengua quechua la hablamos de distinta forma. El sombrero de un pueblo a otro es de otro modelo. El poncho de un pueblo a otro es de otro modelo. Además está a decir de que la diversidad es innato al mundo andino, pues, ¿no? Tenemos diversidad de pisos ecológicos, diversidad de climas, diversidad de semillas, maíces no sé tantos, papas no sé tantos, ustedes saben mejor que yo. Entonces, no se puede construir buen vivir si no se respeta y si no se mantiene, si no se fortalece el respeto a la diversidad partiendo de nuestra propia identidad. Y menos se podría hacer, pues, buen vivir intentando desaparecer, como alguien dijo, a los llamados menores de edad, que hasta hace poco éramos así reconocidos los que vivíamos en comunidades, ¿no? Eso ni siquiera 100 años, ¿no? Menores de edad, desvalidos, sin derechos, por ser analfabetos o analfabrutos, ¿no? Entonces, fundamental el respeto a la diversidad. Y finalmente, un sexto concepto, un sexto principio, y ahí ya estoy terminando ya, creo. Me han alcanzado el 5, pensaba que son 5 horas. Entonces es entender que la vida, que todo lo que acabamos de decir, es cíclico. Y por eso hay para nosotros la idea, el concepto, el pensamiento, la cosmovisión, de que es cíclico y todo retorna. A eso se llama el principio del eterno retorno, o el Pachacuti. No es Toledo haciendo su pantomima, no, él no es el Pachacuti, sino que esos eternos retornos es como un poco acercarse a la lógica occidental de la perspectiva de la dialéctica, pero no la dialéctica occidental, otra dialéctica, que es la dialéctica andina, que se ha practicado desde hace más de 3 o 4 mil años. No hay tiempo para más, solo decirles de que ojalá estos conceptos que estamos diciendo, que es un resumen prácticamente, podamos en el futuro irla construyendo en los distintos planos de la vida, en lo social, en lo económico, en lo político, y algunos de estas propuestas, de estas existencias, de estas realidades están en las comunidades, y algunos de los ejemplos también están descritos en el capítulo, buscando sobre todo, intentando de que esta sea una real alternativa, más allá de lo que hoy vivimos, de un estado extremadamente ensimismado, extremadamente extractivista y además no incluyente, ¿no? Aunque su cliché dice, somos nosotros incluyentes. Sonrisas y gracias. Muchísimas gracias a Mario, y ahora es el turno de Verónica Mendoza. Muchas gracias. Bueno, muy difícil decir algo nuevo a estas alturas de la noche. Le decía bromeando a Carlos que podía concluir diciendo suscribo lo dicho por quienes me han precedido y dar por concluida la jornada, pero sería un poco ocioso de mi parte. Así que más bien voy a hacer una suerte de resumen de alguna manera de lo que hemos venido discutiendo
hasta ahora, partiendo de la constatación de que el número y la diversidad de los artículos presentes en el libro muestran bien cuán complejo y amplio es este problema del extractivismo, porque se trata pues no solamente de la extracción de materias primas, ¿no es cierto?, sino que, como bien se ha dicho ya, esto viene acompañado de un correlato político, ¿no?, centralismo, no planificación, imposición, autoritarismo, y también jurídico, nos ha hablado Rocío de la criminalización de la protesta, y también cultural, nos ha hablado también Rocío de los imaginarios que están detrás de estos problemas. Un modelo donde todo está supeditado a la famosa variable económica, el crecimiento económico. Supeditado queda pues el tema, la protección del medio ambiente, y vemos cómo, siendo el nuestro un país particularmente vulnerable al cambio climático, a pesar de eso sigue la presión constante y creciente sobre el territorio y los recursos naturales, al punto ya que, por poner un ejemplo, nuestra reserva del Pacaya Samiria está rodeada de lotes petroleros, de hidrocarburos, y quién sabe si pronto no nos dirán que lamentablemente vamos a tener que explorar petróleo ahí también. O como está la reserva Cuapacori Nahuananti, una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, dentro de la cual está el lote 88, y donde ya se está pidiendo ampliación de exploración, y alrededor de la cual también se ha hablado de lote fiscarral, es decir, de la posibilidad de ir no solamente en los lotes ya conocidos, sino empezar a explorar y explotar hidrocarburos en el Mano. Imagínense ustedes lo que se nos viene. Y supeditada también a la variable económica queda el tema de los derechos ciudadanos. Y creo que la mejor expresión que resume a qué punto esto se da es cuando escuchamos a nuestro presidente del Consejo de Ministros anunciar que se van a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros. Yo quisiera subrayar un poquito esta frase y reflexionar con ustedes respecto a qué cosa significa. Es decir, nuestro presidente del Consejo de Ministros nos está diciendo que como Estado se va a violar una norma de rango constitucional ganada por muchas luchas, ha mencionado algo de eso Carlos, y que considera que la consulta previa no es un derecho, sino que es una traba, ¿no?, una traba administrativa. Y lo que está diciendo es: no vamos a dialogar, cuando el diálogo es pues esencial a la democracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos vamos a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros? Pero lo más grave es que esto se ha dicho con una ligereza absoluta. Y esto nos muestra hasta qué punto en el discurso público, mediático, se ha naturalizado este esquema y este modelo extractivista, al punto que quienes planteamos algunas preocupaciones, críticas alrededor del tema de la democracia o del medio ambiente, somos pues rápidamente calificados o descalificados como enemigos del desarrollo. Y en lugar de solidarizarse con estas preocupaciones y de plantear soluciones a estos problemas urgentes, se nos reta pues a plantear alternativas, ¿no? Tú que tanto te quejas, entonces, ¿qué propones, no? Y pareciera a veces que este reto es difícil de abordar, tan incuestionable e inexorable a veces aparece este modelo extractivista. Y sin embargo, sí hay propuestas de reformas necesarias y urgentes, institucionales, en el sentido de fortalecer el Estado en su capacidad planificadora, para empezar, pero también reguladora y fiscalizadora, siempre con participación ciudadana, siempre con el consiguiente reforzamiento de las prácticas democráticas. Y creo que esa es, aunque parezca un poco, ¿cómo decirlo?, poco ambiciosa, creo que ese es ya un avance hacia la construcción de alternativas. Es una primera etapa, un primer paso, es decir, el hecho de, como dice Gurinas, redimensionar el extractivismo en lo económico bajo control social y ambiental. Y se han dado algunas reformas institucionales, en este gobierno inclusive, tímidas, es cierto, y se pusieron algunas otras en la agenda, aunque luego quedaron estancadas. Y sí quiero reforzar esta idea que adelantó Carlos también, en el sentido de que estas reformas han sido pues no iniciativa ni generosidad de algún gobierno, sino han sido logradas en este aspecto por movimientos sociales que lograron ponerlas en la agenda, aun cuando movimiento social es un sujeto todavía por definir, pero es evidente que está presente, que tiene fuerza y que es capaz de lograr reformas.
se comentó aquí, por ejemplo, el hecho de que sin Bagua no hubiéramos tenido consulta previa. Y es cierto que si bien este gobierno aprobó la ley de consulta previa con gran pompa, promulgándola incluso en Bagua, justamente de manera tan simbólica, hemos visto luego todos cómo ha habido un estancamiento, inclusive un retroceso, y se buscó a través de la reglamentación y las normas siguientes recortar este derecho. Y sin embargo, aún en esas condiciones, movimientos sociales, y quiero referirme en este caso a las federaciones indígenas de las 4 cuencas de Loreto, Pastaza, Tire, Corrientes y Marañón, se logró abrir un espacio. Y les quiero poner un ejemplo. Se dijo en las normas que se derivaron después de la ley de consulta previa que en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, se iba a consultar, ¿qué cosa? El decreto supremo que aprobaba el otorgamiento de la autorización al concesionario. Es decir, hecho todo el proceso de licitación, ya cuando se está a punto de autorizar al concesionario, recién se pretendía hacer la consulta. Las federaciones, las 4 federaciones unidas, y tras un largo trabajo de incidencia política, tocando las puertas del Congreso, de la Presidencia del Consejo de Ministros, articulando este trabajo a también la protesta en las calles legítima, lograron que Perú Petro, en este caso el ente encargado de la consulta previa, dijera, cierto, pues tienen razón, la consulta previa tiene que ser previa, la vamos a hacer entonces antes de la licitación, y la vamos a hacer además con participación de los APUs, porque en la norma se quería saltar por encima de los APUs, y vamos a hacer el plan de consulta con ustedes, porque en la norma se pretendía que el Estado lo hiciera de manera unilateral. Pero no solo eso, estas federaciones indígenas, víctimas, como dicen ellas, de 40 años de explotación petrolera, con todos los impactos que esto significa, lograron, a través del trabajo de sus monitores ambientales comunitarios, revelar este asunto de los pasivos ambientales, de los derrames largamente negados por la empresa y por el Estado, y lograron que se lograra una pequeña reforma en el sentido de que cuando OEFA y Ocinelmin, es decir, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas, se tiraban la pelota para ver a quién le correspondía identificar esos pasivos y registrarlos, por fin, gracias al trabajo de estas federaciones, se ha definido que esto va a estar en manos del OEFA. Pero lograron también que se aprobaran estándares de calidad de suelos, porque imagínense ustedes, a pesar de que teníamos 40 años de explotación petrolera, no teníamos estándares en esta materia, y se daban a gusto del cliente, en función de cada contrato. Y así, por ejemplo, en el caso de Espinar, se ha logrado poner en agenda, y se ha logrado para Espinar, y va a tener que ser ahora una condición mínima para otros casos similares, que se hagan monitoreos ambientales conjuntos, articulados, y no siga ocurriendo lo que ocurría antes, que una entidad hacía su estudio por aquí, la otra por allá, de manera totalmente separada, se encarpetaba y quedaba ahí. De ahora en adelante tendrá que hacerse como se hizo en Espinar, de manera articulada con participación de las diferentes entidades, OEFA, ANA, IGESA, INGEMET, etc. Y nunca más se podrá negar la existencia ni la veracidad de un informe, como se quiso hacer en el caso de Espinar, de un informe que, dicho sea de paso, era del propio Estado. Y se ha puesto en la agenda también, y tendrá que implementarse, la necesidad de institucionalizar sistemas de monitoreo y vigilancia sanitario y ambiental permanente, para no esperar a que estallen los conflictos por los problemas de la contaminación para darle un seguimiento a este tema. Y quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, permítanme, para referirme al último informe del monitoreo ambiental en Espinar. Y hago este paréntesis porque en un programa dominical muy visto el día domingo se hizo un reportaje sobre el caso de Espinar, más relacionado al uso del presupuesto municipal y el canon, pero se dijo, entre otras cosas, que los informes ambientales no eran nada contundentes, dijo la presentadora del programa en cuestión. Yo quisiera solamente comentarles que el resultado de este informe confirma que la preocupación de la población de Espinar era totalmente legítima, puesto que se señala, y estamos hablando de un informe oficial, reconocido y publicado por el Ministerio del Ambiente, en el que se dice que de los puntos monitoreados, en 52% de estos puntos hay por lo menos un parámetro que supera los estándares de calidad ambiental, o sea, hay 52% de los puntos que están contaminados. Digamos, esta es una cifra general,
es mucho más grave en algunas de las cuencas, y más grave aún es el hecho de que en las dos comunidades donde se hizo evaluación de exposición a metales pesados en personas, se encontró que el 100% de las personas estaban expuestas a metales pesados. Así que, bueno, si para eso algunos es informe nada contundente, allá ellos. También se dijo cómo es que desde el proceso de Cajamarca se logró revelar, evidenciar las deficiencias que tenían los estudios de impacto ambiental, el hecho de que, por ejemplo, en este caso no se tuviera un estudio hidrogeológico, ámbito que es evidentemente indispensable en un estudio de esta naturaleza y que permitió que se pase el tema de la certificación ambiental a manos del Ministerio del Ambiente, pero como antes lo había hecho también Espinar en su denuncia respecto al estudio de impacto ambiental de Majesiguas, donde no había estudio de balance hídrico tampoco. Imagínense ustedes qué clase de estudios de impacto ambiental hemos tenido en los últimos años, pero evidentemente queda mucho por hacer. Y también lo han venido planteando los movimientos sociales, y es la necesidad de que se hagan estudios de impacto ambiental acumulativos para poder evaluar el impacto de lo que viene ocurriendo en nuestro país en algunas localidades, diversos proyectos que están asentados en un mismo territorio y sobre cuyos impactos no se tiene una evaluación, sino solamente de manera separada. Y se mencionó aquí también el tema de la Marcha del Agua, que es una expresión de diversos movimientos sociales y que en efecto presentó 3 proyectos de ley. Se mencionaron aquí solamente 2 y quiero recordar que en realidad fueron 3, uno que tenía que ver con constitucionalizar el derecho al agua, que recogió en efecto el congresista Javier Díaz-Canseco, con declarar la prohibición del uso del cianuro y el mercurio en minería, que recogió el congresista Rimarachí, y también una tercera alternativa que tiene que ver con la protección de las cabeceras de cuenca, que también ha sido presentado en el Congreso de la República. Pero sobre esto quisiera comentar que el tema del derecho al agua y el hecho de que se pida su inclusión en la Constitución fue planteado también por el propio presidente de la República en su mensaje presidencial del año pasado, justamente en medio del conflicto Conga, ¿no? Y poco después, que significó poco después la caída de un gabinete. Pero fíjense ustedes cómo, a pesar de que ese proyecto lo presentó el propio presidente de la República, no ha sido debatido ni puesto en agenda del Congreso, y mucho me temo que no se va a aprobar, porque somos pocos los que planteamos estos temas, y cuando lo hacemos tenemos por lo general otros 120 congresistas acusándonos de antimineros y enemigos del desarrollo, lo cual no significa, por supuesto, que nos vayamos a quedar callados. Y de manera general, lo que han venido planteando los movimientos sociales también es la necesidad de ordenar el territorio, ordenar la ocupación del territorio y ordenar el uso de los recursos naturales con un criterio de sostenibilidad. Y ya hay avances en ese sentido, ya hay procesos de zonificación económica y ecológica en algunos gobiernos regionales, y ya se ha presentado un proyecto de ley para normar, regular el ordenamiento territorial, que creemos es una de las propuestas que mejor condensa un poco todo lo que estamos discutiendo, y es la que con más claridad nos pone frente a la posibilidad de construir alternativas y no solamente paliativos o mitigar controlar los daños de la actividad extractiva. Ordenamiento territorial para poder, a partir de la identificación de las potencialidades del territorio, definir qué país queremos construir, pero entendiendo que el territorio no es solamente un espacio físico en el que hay recursos naturales a ser explotados, sino también es el conjunto de dinámicas socioeconómicas y culturales de la población que habita en él. Y tendrá sentido este ordenamiento territorial solamente si se hace con un criterio de sostenibilidad, de equidad social, y se plantea con un enfoque democratizador, ¿no? Pero también se ha dicho aquí que más allá de las reformas institucionales está la necesidad de discutir otros paradigmas, otros modelos de desarrollo, y ahí también las organizaciones indígenas han hecho ya algunas sus propuestas de planes de vida plena, y eso nos pone, creo, frente a grandes retos que son, por ejemplo, el de superar este esquema en el que el hombre es el centro y el territorio es pues proveedor de recursos naturales, superarlo por un enfoque ecosistémico, integral, intercultural, en el que el hombre, el ser humano, es pues solamente una parte, un elemento más,
un elemento más de la Pachamama, como lo ha planteado Mario en su reflexión, donde las relaciones no son de extracción y de uso, sino tienen que ver con el Uyhuay, con el Aini, y donde se plantea también no solamente los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Y como bien dijo Mario, el buen vivir abarca pues todas las dimensiones de la vida y reivindica la diversidad a contracorriente de esta maquinaria homogeneizante que es el modelo neoliberal. Y nos convoca también al reto de pensar no solamente en el beneficio inmediato, en la renta efectista, en esta lógica consumista, sino pensar, como se dijo también aquí, en las generaciones futuras, en lo que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Y parece evidente que si seguimos consumiendo y creciendo como lo venimos haciendo hasta ahora, va a ser poco, va a ser triste lo que le vayamos a dejar a estas generaciones futuras. Y eso nos plantea un debate ético, profundo, necesario y urgente también. Y creo que ahí está la batalla más difícil, ¿no? Porque en lo programático es una cosa, pero en la necesidad de debatir los paradigmas y los imaginarios, ahí es donde el reto se nos pone más complicado y el camino va a ser seguramente más largo, en esta pelea por cambiar los sentidos comunes. Y esa es una larga lucha política que tenemos por delante y para la que requerimos múltiples herramientas, y creo que una herramienta muy importante va a ser el arte. Y nos lo ha demostrado Javier, nuestro amigo cajamarquino, en su presentación. Porque habíamos iniciado diciendo que este modelo extractivista es todo un esquema articulado, ¿no? Articulado entre lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Y por lo tanto, plantear una propuesta alternativa tiene que pasar también por todas esas dimensiones: económico, político, social y cultural. Ese es el gran reto que se nos plantea por delante y al que los convocamos, por supuesto, a todos. Muchas gracias. Muy bien, y para terminar con estas agotadoras jornadas vamos a abrir una rueda de preguntas e intervenciones breves, finalmente las respuestas de los panelistas, luego de eso la clausura de la actividad. Por favor, ¿quién tiene preguntas o intervenciones? Buenas noches. La primera mesa lamentablemente no se ha dado respuesta a dos propuestas alternativas. Yo le agradeceré tanto a la señora congresista como al hermano líder. Saludo a todas las comunidades por su intermedio que están luchando por la vida y por la Pachamama. La primera propuesta alternativa, entonces, como conclusión de todas estas jornadas que se ha tenido en esta universidad, en esta alma mater, sería, número uno, invitarle, señora congresista, a un reto como especialista en Derecho de Medio Ambiental Ecológico. Tuve oportunidad de escucharla en el Hotel Sonesta, en San Isidro, hace unos meses. Si es que usted puede encabezar con la red de sociedad civil una acción de inconstitucionalidad contra la ley 29986, esta que estoy mostrando. Esta ley penaliza y criminaliza. ¿Y cómo es posible que un gobierno que se dice de la gran transformación pueda haber dado esta ley y que ha generado hasta la fecha ya casi 40 muertos? Oficialmente 22 muertos. ¿Cómo puede el Tribunal Constitucional del Perú, y si no recurrir a órganos internacionales, que se derogue y se dé inaplicable esta ley? Porque el extractivismo, el neoliberalismo y el capitalismo lleva a represión. Entonces estamos yendo hacia un estado neonazi y hacia dentro de la línea del New Order World, del nuevo orden mundial, en la que solo se prevalecen las grandes corporaciones y solo prevalece el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la deuda externa, no la deuda interna, la deuda social. Y segundo, propuesta alternativa,
ese buen vivir implica necesariamente un nuevo modelo. Este modelo terminó y debe empezar el siglo XXI con la propuesta que la primera mesa no me contestó, que fue el sistema económico, político y social comunitarista, autárquico y ecológico. Muchas gracias. Quería aportar sobre que la ley del agua habla sobre que para que participe la ciudadanía en el Consejo de Cuencas debería también haber representantes de ciudadanas formando organizaciones de usuarios de agua potable, y sin embargo no existe y hasta ahora no se forma todavía Consejo de Cuencas. Eso todavía está pendiente para trabajar, y también no está implementado todavía la ley de la consulta previa, todavía no está implementada, no está bien reglamentada, todavía hay mucho vacío. Gracias. Yo quiero mencionar que es importante exigir el uso de la tecnología limpia, la tecnología de punta, a las empresas mineras que explotan, porque si no exigimos, no vamos a tener apoyo internacional, porque también nuestro reclamo tiene que ser a nivel internacional, ¿no? Pues está ocurriendo en toda América Latina este problema, lo han mencionado en la mesa. Entonces, exigir la tecnología limpia y la tecnología de punta que se aplican en otros países o en los países donde funcionan estas empresas, porque las multas que le ponen son 5.000 millones de dólares, no 300.000 soles como es acá, ¿no? Y ese sería un buen fundamento internacional, incluso en las Naciones Unidas. Ahora, no se toma conciencia que Yanacocha ha movido 100.000 toneladas de tierra diaria. Creo que nadie lo sabía acá, presente. O pregunto si alguien lo sabía, levante la mano. 100.000 toneladas de tierra que lo mezclaban con agua y cianuro, ¿no? Para sacar 3 gramos de oro por 1.000 kilos. Por cada tonelada, 3 gramos de oro. Yo tengo el informe internacional. Entonces, Conga va a mover 200.000 toneladas de tierra diaria para sacar 3 gramos por cada tonelada. Entonces, es irremediable la megaminería. La contaminación va a ser inmensa. La pequeña minería y la mediana minería sí se puede controlar, pero la megaminería muy difícil. Gracias. Buenas. Han utilizado con frecuencia el término extractivismo. Y yo no sé si eso existe. Porque creo que lo que existe es una forma de depreciar, ¿no? Hacia uno de los mismos. Decía, hay un depredacionismo realmente. Porque no estamos extrayendo nada, estamos depredando el Perú realmente. Y al igual que el señor hizo una pregunta ayer, mi pregunta es: ¿qué tanto el Perú es peruano? Todavía queda Perú. Nos queda futuro. ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos en el Perú? ¿Tenemos futuro o ya lo que tenemos es siempre hablar de lo que pasó, del pasado, del presente, del pasado y del presente? Porque no pensamos en el futuro. Si estamos depredando la nación, si estamos depredando el territorio, no estamos depredando el territorio, estamos depredando a los ciudadanos, por favor. Estamos destruyendo el cerebro a la gente, estamos quitando las neuronas a la gente. Eso es lo que estamos haciendo, estamos matando a la humanidad, estamos matando a los peruanos. Eso es lo que se está permitiendo. Y eso tiene una sola solución. Esa solución se llama revolución. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos los presentes y a los señores ponentes. Felicitar primero por el trabajo de Perú, Futuro Sostenible. Vengo escuchando los comentarios de los señores que me han precedido y yo quisiera hacer solo una pregunta para los 3 ponentes. Cuando hablamos de extractivismo, que como lo decíamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de destrucción. Extractivismo en salud, como lo decía el primer expositor. Y después hablamos de extractivismo y causal, y buen vivir. Finalmente, derechos humanos. Hay muchas instituciones que hablan de derechos humanos, hay muchas instituciones
que dicen proteger los derechos humanos. Pero lo acaba de decir un respetable señor que me antecede. El Perú es una nación que existe tan solo 192 años. Y como lo decía nuestro hermano, disculpa, se me fue el nombre, como lo decía nuestro hermano Mario Palacios, el cambio de nuestra cultura a la actualidad responde al buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Cuando los pueblos nativos siguen siendo contaminados no solo del agua con la tierra y los químicos que utilizan las industrias, sino también la contaminación de la violencia, de la criminalización de la protesta. Y finalmente, la cultura alimentaria. Porque estamos hablando de contaminación en la salud, estamos hablando de contaminación en el buen vivir, y estamos hablando también de contaminación en los derechos del ser humano. Por lo tanto, ¿a qué se llama buen vivir? Y si esto es solo un concepto y una palabra, solo seguiremos escribiendo más libros, pero no estamos haciendo el cambio de hecho, porque tenemos problemas con las semillas transgénicas, y aquí, de seguro, y en muchos otros lugares, seguimos comiendo chatarra, promoviendo una cultura de alimentación industrial, y con ello no vamos a lograr nada. ¿Qué se debe de hacer realmente si queremos cambiar? ¿Solo hablar? Quisiera escuchar realmente una respuesta concreta de acción para detener esta industria, que no se trata de tecnología como lo dice el señor. Si mal no me equivoco, Noruega está por expulsar a Plus Petrol, no sé, o a la Chevron, está por expulsarlo de su país, y no porque le ponga grandes multas, simplemente porque esta industria no es que sea de alta tecnología. ¿Sabe lo que ha pasado en Fukushima después de la explosión de la central atómica y cuál es el problema en la actualidad para el planeta? Pues no es cuestión de tecnología ni de reparación civil. Gracias. Muchísimas gracias por todas las intervenciones. La última, por favor. Sí, buenas noches. Igualmente saludar el evento. Es bien importante plantearnos esa pregunta. Yo quisiera sumar una pregunta al tema del futuro sostenible para el país. ¿Puede existir para los tres expositores y también para todos nosotros un futuro sostenible si nuestro modelo de desarrollo sigue basado alrededor del ser humano? Y cómo incluir aquellos temas en donde, digamos, un proyecto no afecte directamente al ser humano, pero sí afecte el propio valor de existencia de algunas especies que, por ejemplo, están en peligro de extinción. Y existe futuro sostenible cuando nosotros mismos, como corriente crítica y de izquierda, seguimos, por ejemplo, comiendo tanta carne. Creo que no, por un tema de cambio climático, y quisiera saber explícitamente qué piensan sobre el tema de incluir en la demanda de post-extractivista derechos para los animales y la crítica abierta contra el salvajismo que vivimos, o mejor dicho, la violencia que vivimos contra los animales, las plantas y el propio derecho a la existencia de otros seres vivos. Gracias. Listo, muchas gracias. Una intervención más y ya pasamos a las respuestas, por favor. Sí, en la concurrencia, muy buenas noches. Les habla un ciudadano peruano selvático que estuvo presente en una contienda de un problema minero en el departamento de San Martín, con la compañía minera canadiense White Rock International. Les voy a contar este testimonio para evitar palabras, sino hechos. Esta compañía internacional canadiense ha atropellado el territorio peruano de la selva, no ha respetado las leyes, y formamos un frente único Fresides en el departamento de San Martín ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales. El director regional de minería, de apellido Regifo, apoyaba abiertamente a la minería. Han organizado eventos para traer gente, pagándoles la movilidad y los viáticos,
para organizar un evento de apoyo a la compañía minera, con la anuencia de este director regional de minería que supuestamente defendía los intereses del país. ¿A dónde quiero llegar? Quiero hacer un punto. Se puede hablar aquí horas y días, escribir muchos libros, pero no se plantea soluciones, señores. Coincido con lo que está usted diciendo. Una revolución cultural, educacional, formar al nuevo ser humano peruano. Ahí está la solución. Porque se pueden haber muchas leyes. Ya me están apagando la luz. Eso es, señores, el Perú. Necesitamos un nuevo ciudadano. ¿De qué sirve? Que se puede hablar mucho y no hay leyes concretas. Un congresista en una reunión que hubo en la selva dijo que en el Congreso hay 33.000 leyes que no sirven, que no funcionan. ¿Para qué se hacen más leyes, señores? Si no trabajan, si no funcionan. Hay que hacer, yo invito a la señorita congresista, como una medida concreta, presentar un proyecto de ley sobre el agua. Bolivia y Ecuador ya nos adelantaron. Si ella quiere apoyo, aquí pueden hacer un apoyo de todos los intelectuales, académicos, políticos, pensadores, y formar un movimiento de apoyo para defender el agua. Ahí está el meollo del problema. Las compañías mineras contaminan. Se habla de tecnología de punta. Pero, señores, ¿por qué no se pregunta o no se lee en el libro sobre el Incario? Nuestros incas han extraído el oro sin contaminar. Ahí lanzo el reto a las compañías mineras, que extraigan el oro sin contaminación como nuestros incas. Lancemos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Y no dilatemos el tiempo pues con mucha literatura. Yo le compré un libro, tengo el libro. Lo voy a lanzar. Sí. Entonces, me gusta la lectura. Hay muchos temas que se puede hablar, pero antes que me apague la luz, mejor entrego el micrófono. Muchas gracias por la participación y por todas las participaciones y por favor una rueda final muy rápida para poder finalmente clausurar el evento. Como ya es tarde, pensaba resaltar dos ideas. La primera es que el momento en el cual estamos dando esta discusión, recibiendo estos textos, analizándolos en parte, tratando de ver su lógica y de colectivamente tratar de imaginar salidas, soluciones, visiones diferentes, acción política diferente, es realmente un momento bien difícil, porque como ha dicho Verónica, varias de las pocas cosas que se lograron avanzar, y en mucha medida porque el conflicto social las empujó, se han paralizado o están en franco retroceso, ¿no? Yo decía, gracias al baguazo se abrió la puerta para lograr sacar adelante la ley de consulta. Sin embargo, la reglamentación fue un retroceso en relación a la ley, y luego el armar la base de datos y no terminar de armarla y mantenerla en secreto fue un retroceso respecto del reglamento, y luego que el primer ministro, el de Economía y el de Energía y Minas salgan a decir que había que exonerar 14 grandes proyectos mineros de la ley de consulta fue otro retroceso. Lo cual, dicho sea de paso, es una bestialidad, ¿no? Porque acaban de aprobar una ley. ¿Cómo va el presidente del Consejo de Ministros a exonerar de la ley que acaba de aprobar a 14 grandes proyectos mineros? Y la corona del pastel, o la cerecita del pastel, fue el presidente Humala diciendo, bueno, en realidad ni siquiera hay que exonerar 14 proyectos. Como desde Blasco Alvarado ya no hay indígenas, sino solamente campesinos, entonces no habrá ninguna consulta en el mundo andino.
Entonces uno dice, ¿para qué nos hemos dado la molestia de aprobar una ley, de reglamentarla, de pelearnos en torno al reglamento, de pasarnos 1 año y medio discutiendo la maldita base de datos para ver si esto, si entra a cañar y si no entra? Al final el presidente de la República dice, es una enorme y monumental pérdida de tiempo, porque en realidad solamente habrá consultas en la Amazonía. Y luego cualificó lo de la Amazonía. Y bueno, también en la Amazonía hay que ver, porque los indígenas están recontra bien integrados, tienen celular, y al final el mensaje de la primera autoridad de la nación era que solamente se haría consultas a las poblaciones no contactadas. Entonces uno dice, ¿y cómo van a consultar al no contactado? Bueno, habrá que averiguar su dirección y mandarle un oficio del ministerio. O sea, da risa, pero en realidad da pena, y más bien provoca llorar y provoca cólera, porque entre que se aprobó la ley de consulta y este tipo de declaración hace 3 o 4 meses, lo que ha habido es una gran involución, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema ambiental, ¿no? Digamos, se consigue la ley del SENACE. Eso es gracias a Conga, que abrió el camino para modificar ese asunto. Y sin embargo el SENACE mismo tiene su trampa, porque el artículo 1 dice, ahora el SENACE tiene que evaluar y aprobar todos los estudios de impacto ambiental, y el siguiente artículo dice, pero el Consejo de Ministros puede exceptuar al que le dé la gana sin razón alguna. Entonces viene con una trampaza metida dentro. Y además no están ahí los gobiernos regionales y locales, con lo cual sigue habiendo una actitud centralista y de desconfianza fundamental respecto del involucramiento de las autoridades. Pero además después se saca un decreto que dice que los estudios de impacto ambiental tienen que ser aprobados en 100 días, cuando el promedio histórico en Perú han sido 2 años, y con Conga se batió un récord sacándolo en 8 meses para que Alan García y su gobierno pudieran aprobarlo el día antes de retirarse del gobierno. Entonces, claro, se avanza con el SENACE, pero luego se retrocede y terminamos peor que antes, porque hasta que esté listo el SENACE, el Ministerio de Energía y Minas tiene que seguir aprobando los estudios de impacto ambiental. Solo que ahora, bajo presión, por norma, están obligados a sacarlo en 100 días. Y sacan una norma complementaria, Verónica no me dejará mentir, que dice que aquel funcionario que trabe irrazonablemente los proyectos de inversión será sometido a sanción. Y eso es totalmente subjetivo, como qué cosa es ser poco razonable, ¿no? Entonces, en lugar de empujar al funcionario a que cumpla la ley, se le amenaza directamente con una norma para que saque adelante los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, a lo que digo es que el escenario en el cual estamos no es un escenario de avances y que queremos avanzar más. Es un escenario donde han habido algunos avances seguidos de un retroceso serio, diría yo, severo respecto de cosas que se habían logrado, y en el cual lo que se ve es un sometimiento, yo diría casi absoluto, del gobierno a la voluntad política del gremio de los empresarios mineros. Porque todos estos retrocesos tienen una sola lógica: se cae un poquito el precio del oro y el cobre en los mercados internacionales, y las empresas mineras dicen, bueno, entonces de repente me voy. Como ya no es rentable, ya no invierto en esto. Pero la reacción del gobierno no es como debiera ser: bacán, aprovechemos para diversificar la economía, aprovechemos para encontrar otras fuentes de generación de empleo y de renta pública en base a darle valor agregado, ¿no? Pequeños procesos de agregación de valor sobre la base del uso sostenible de los recursos renovables, sino que lo ven entre pánico. Uy, se cae la minería, se muere el país, se acaba el mundo, y por tanto es ¿qué quieres, papá? Entonces, ¿te parece un fastidio la ley de consulta? Te lo quito. ¿Te molesta el estudio de impacto ambiental? Te lo aprieto. El funcionario ese te ha mirado feo, lo sanciono. Es una pesadez conseguir el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, le aplico silencio administrativo. Entonces, si el ministerio no te lo verifica en 20 días, quiere decir que no hay. Entonces pasa, ¿no? Entonces, la reacción del gobierno es minería como sea, a cualquier costo.
Y al costadito siguen sin tocarse y se empeoran las leyes de criminalización de la protesta que se crearon de Alan García. Y se empeoran porque es bajo este gobierno que se sacan normas increíbles como que en zonas de emergencia por conflicto se pueden recoger los cadáveres sin presencia del fiscal. Eso pues, es una bestialidad jurídica a nivel global y acá pasa. Pero lo que digo es, el escenario es bravo, ¿no es cierto? 2, respuestas hay, sí, surgen desde abajo. ¿Cómo no ver en Conga una respuesta? ¿Cómo no ver en Conga la potencialidad, el mínimo, lo básico de una idea alternativa de entender el manejo del territorio, el uso de los recursos, el estilo de vida que se quiere y un ejercicio cotidiano y diario de la democracia? Alternativas hay y acciones hay. Si hay estos libros, es que por lo menos hay unas cuantas personas que están mirando atentamente lo que está pasando, porque estos libros no son producto de un ejercicio intelectual, lo son, pero lo son en acompañamiento a la dinámica de los movimientos sociales. Entonces las alternativas están ahí, hay que sumarse, hay que meter el cuerpo, poner el hombro, ¿no? Ayudar a que eso sea mejor, más sostenido en el tiempo. Y lo tercero es que el concepto del buen vivir, ¿no es cierto? Yo comparto desde el concepto del buen vivir, digamos, valoro enormemente este aporte que viene de los pueblos indígenas, porque no es un constructo intelectual, ¿no es cierto?, de las universidades o lo que sea, en la medida en que plantea una crítica a fondo al concepto básico del desarrollo, que viene de la tradición judeo-cristiana, que supone una visión lineal de progreso, de menos a más, que está fuertemente asociado con la idea de crecimiento económico y a su vez crecimiento económico asociado con la mayor extracción de recursos y el mayor consumo, ¿no? Entonces me parece que el buen vivir lo que plantea es el reto de repensar radicalmente en qué consiste la felicidad y en qué tipo de relación entre los hombres y con la naturaleza se puede construir eso, algo que sea pues a vivir bien, vivir feliz, ¿no? Pero creo al mismo tiempo que como cualquier otro concepto es un concepto en disputa, ¿no? Ya Mario nos dijo, no tiene un sentido unívoco, hay varias interpretaciones. Y hoy día lamentablemente también en nombre del buen vivir se hacen varias barbaridades, ¿no es cierto? Entonces en nombre del buen vivir el compañero Evo Morales anuncia que van a entrar al Madrid a sacar más gas porque Bolivia es una economía rentista y tiene que seguir exportándole gas a Brasil y Argentina. Entonces chao, el punto más importante de biodiversidad de Bolivia. Eso es exactamente como si el presidente Humala anunciase que vamos a entrar a Baguaja. Y en nombre del buen vivir, el presidente Correa anuncia que van a entrar a Yasuní. ¿Por qué? Porque necesitan la renta petrolera y punto, ¿no? Y yo creo que el reto principal en el Perú es construir una propuesta de buen vivir en el espacio urbano. Yo creo que ese es el reto monumental que tenemos. ¿En qué consiste el buen vivir para 10 millones de personas que viven en el territorio metropolitano de Lima? ¿Cómo se construye una opción de buen vivir que sea crítica a lo que hay y que responda a los problemas de empleo, a los problemas de ingresos, a los problemas de calidad de vida en general, de acceso a servicios básicos, de salud, de educación, de esto, del otro, de 9 millones de personas que fundamentalmente se reproducen en empresas autogeneradas o en pequeñas y microempresas de otros, en condiciones muy difíciles de sobrevivencia y reproducción. Entonces, ¿cómo desde otros campos que no son estrictamente el territorio de la cultura andina somos capaces de tomar el concepto de buen vivir como una crítica radical, profunda y sustantiva a la lógica del desarrollo, pero donde la respuesta no está ya construida, sino que es parte de un proceso de elaboración colectiva de las propias poblaciones en los entornos urbanos? Me parece que ese es el reto fundamental, pero yo agradezco a Mario que nos lo ponga el reto en la cara, lo ponga sobre la mesa, enumere sus principios y nos invite a todos a ser parte no solamente del comentario, sino de la solución. Gracias. Gracias. A ver, señor Mario, brevemente. Bueno, las tres últimas preguntas voy a tratar de juntarlo en uno y me recuerda los inicios, o mis inicios en todo caso, como dirigente comunal, hace más o menos 18, 20 años de eso. Y
Cuando vinimos una comisión a la ciudad de Lima a quejarnos sobre el problema minero en nuestra región, yo soy de Pasco, vinimos una comisión y cuando entramos logramos hablar con el viceministro y nos dijo, pero ¿qué quieren ustedes? Y el comunero dijo lo siguiente, nosotros queremos que la ley se cumpla. Que la ley justamente se está cumpliendo, por eso están como están. Entonces la ley siempre está en contraposición a los intereses de las comunidades, casi nunca a favor. Y además, ¿cómo reclaman? La minería trae trabajo y todo el rollo que ustedes conocen. Trae desarrollo, trae salud, trae bienestar, trae servicios. Entonces, un poco desganado decíamos, entonces ya no hay nada que hacer, pues. Pero 20 años después, yo puedo asegurar que gracias a la lucha de las comunidades, el tema de la minería ha cambiado enormemente, o por lo menos se ha hecho una agenda donde todo el mundo conocemos ahora qué cosa es la minería. Hace 20 años todos decían bendición y bienvenido a la minería, ¿o no era así? Porque la minería se hacía desde épocas precoloniales. Y en la colonia había sido el sostén de la colonia y por lo tanto la minería era bienvenida. Entonces yo estoy en el desacuerdo con aquellos que dicen, oye, ¿para qué hablas del buen vivir? ¿Para qué pones en el libro? Seguramente estás queriendo ponerte ahí en el cliché para que, bueno, pues además termina siendo una retórica si no lo practicas. El buen vivir está vivo. No en estos espacios urbanos, es cierto. O de alguna manera sí también se ha trasladado a los espacios urbanos, pero casi invisible. Pero en la comunidad está, pues, la lucha comunitaria de Conga se da porque uno, dos, lo hace la compañera, lo ha hecho con claridad, ¿no? La democracia comunitaria, los acuerdos, salen de las rondas, nadie toma una decisión, no porque es dirigente, no porque quiere ser el caudillo, no por eso, sino porque son acuerdos comunitarios, porque la comunidad o la ronda campesina decidió defender sus territorios, decidió, porque tiene todavía ese entendimiento, esa cosmovisión. ¿Qué tanto ha cambiado el buen vivir de los tiempos precoloniales ahora? Bastante, pues. Enormemente. Hoy día tenemos así, pequeñas chispas así, de buen vivir aquí, allá. Casualmente estamos hoy en el mundo andino, hay cientos de intelectuales también, no necesariamente leídos ni egresados de las universidades, que expresan y pueden enseñar algo de lo que es el buen vivir. Así que no nos desanimemos, por el contrario, el aporte que tengo ahí como texto en el libro es un aporte y además es una provocación. Imagino que hay otros hermanos nuestros desde la perspectiva incluso más allá de la vida comunal, de la comunidad, están haciendo el esfuerzo de seguir aportando a la construcción del buen vivir. Entonces, ¿hay posibilidad de vida futura sostenible en el Perú? Yo creo que sí, ¿no? Después de 500 años, nosotros, digo, los comuneros, los indígenas, los indios, los quechohablantes, como quieran llamarnos, y alguien me preguntó a la entrada, oye, ¿por qué ya no vienes con tu saquito de bayeta? Como diciéndome que ya te has vuelto ahora intelectual, ¿cierto? Yo les voy a contar esto, tal vez con eso voy a terminar. El ponerme un saquito de bayeta no era tratar de folclorizar mi condición, sino más bien de reivindicarla, de hacer visible la presencia indígena en espacios también como estos. De decir, un indio puede hablar y puede
reflexionar juntos, y si de repente hablo mal, también aprender más o un poco más. Correspondía a una etapa en donde los indígenas habíamos dicho vamos a ser visibles. Pero bueno, hoy día, como bien lo dijo José de Chávez, creo en su momento, las organizaciones estamos pues un poco venida menos, y entonces el acuerdo político de hacernos visibles no será tan necesario. La lucha sigue estando en los espacios que corresponden. Así que no porque me vestí de un saquito muy occidental o de una casaca occidental he dejado de ser, he dejado de tener mi identidad. Mi identidad está en esos principios que enumeré antes y mucho más, que todavía de repente ni yo mismo y muchos de los que me acompañan en lo intelectual todavía no lo hemos plasmado escribiendo. Pero en fin, la identidad comunitaria está extendida en las 6.000 y tantas, 7.000 comunidades andinas y 500 o menos comunidades amazónicas, así que es una cuestión de vida y de sacar a la luz nuestra condición de comunero, de comunidad, de Aylurruna, y así que nosotros, yo por lo menos me siento muy feliz, aunque muchos andinos también un poco que esconden su condición, esconden su identidad, y eso es producto de la dominación cultural a la que hemos estado sometidos es casi estos últimos 500 años. Dos cosas: que el sistema debe ser comunitarista, sí, pero no autárquico. No necesariamente autárquico. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero bueno, eso es para el debate siguiente. Y si la ley de consulta previa todavía tiene defectos, la ley de consulta previa lo ha explicado muy bien Carlos hace un rato, que si los andinos son indígenas o más o menos indígenas, si no les asiste el derecho de consulta previa. Yo creo que si el actor político y social, en este caso el que reivindica y el que hace la fuerza, no se pone los pantalones, esa ley va a seguir siendo un saludo a la bandera, y antes de favorecer como ahora, lo va a desfavorecer a las comunidades. Así que eso no es un tema que podemos resolver en un conversatorio como este. Eso es un tema que los actores sociales tienen que resolver. Yo soy parte de ese actor social, y yo también, desde ahora, desde mis cuarteles de invierno, como diría alguien, estoy reflexionando qué es lo que le corresponde hacer a las comunidades campesinas, sobre todo a las comunidades de los Andes, que están sufriendo esta, digamos así, actitud pusilánime. Pero ya pues son cíclicos las cosas, ¿no? Alguien se pondrá o reivindicará, y espero pronto. Gracias. Sí, muy rápidamente entonces, se insiste mucho en la necesidad de plantear, pero ¿qué es la alternativa al extractivismo? ¿Cómo es? ¿No? Y nos piden que seamos concretos y precisos. Yo creo que eso todavía está en construcción y nadie aquí tiene respuesta definida, ¿no? Pero creo que también hemos avanzado bastante en la medida en que tenemos un diagnóstico claro de cómo están las cosas y cómo no queremos que sean. Y también tenemos por lo menos lineamientos de cómo creemos que debería ser. Y sobre eso está absolutamente claro, me parece que esa alternativa, para empezar, tenemos que construirla colectivamente. Esa alternativa no nos la va a dar un gobierno, no nos la van a dar intelectuales iluminados. Esa alternativa se va a ir construyendo desde abajo y desde adentro, ¿no es cierto? Y dialogará con la intelectualidad, dialogará con la institucionalidad estatal, etcétera, pero nacerá desde abajo. Y tendrá algunos lineamientos, decía, tendrá que tener un enfoque, y creo que así, en esto sí coincidimos todos los que estamos aquí, ecosistémico, y tendremos que incorporar los derechos de la naturaleza, integral, intercultural y también intergeneracional, ¿no? En la medida en que tendremos que pensar en lo que
vamos a dejarle a las generaciones futuras. Y para decir algo un poco concreto y aterrizarlo, aún con los riesgos de no ser precisa y de repente estar equivocándome, creo que para esta construcción de alternativas, la herramienta llamada ordenamiento territorial es muy potente. Muy potente en la medida en que, como decía en mi intervención anterior, se entienda que el territorio no es solamente espacio físico con recursos naturales y ver cómo los exploto mejor, sino es dinámicas socioeconómicas, culturales, es gente con expectativas, con sueños, con conocimientos, y que con todo eso se plantee la construcción de esta alternativa. Es una herramienta que ya de alguna manera desde la institucionalidad existe, se está fortaleciendo, y que puede ser potente, decía, en la medida en que desde el movimiento social, desde sociedad civil, nos empoderemos de esta, nos la apropiemos, ¿no? Y en la medida que como dice Mario, el actor político se ponga los pantalones en su expresión y la aprovechemos para construir esta alternativa. Así que quizás por ahí una pequeña pista. Bueno, los pantalones y las faldas, como las mujeres que están en la portada del libro. Agradeciendo muchísimo a los expositores, damos paso a la clausura del evento a cargo de Ernesto Cabaza, quien es director de investigación de la universidad que nos ha acogido durante esta semana. Se vaya. Bueno, buenas noches. Deben estar agotados, o sea que les prometo que seré muy breve con la clausura, con estas palabras de clausura, que por lo demás agradezco mucho. Y lo primero que tengo que hacer ahora que me acerco pues es pedirle disculpas por los compromisos internos de la universidad. Yo no he podido acompañar como hubiera querido este evento, que he visto que ha convocado pues a muchísimas personas durante estos 3 últimos días, lo cual evidentemente a la universidad nos alegra. Nos alegra poder haber sido espacio de convocatoria de varias organizaciones, de todos ustedes en estos días aquí, y nos alegra además el que estos temas, que son temas para nosotros candentes, de debate, muy importantes para el desarrollo del país, pues convoquen tantas personas. Entonces, pues lo primero que tengo que decir es felicitar y realmente alabar que se haya podido organizar este encuentro. Yo no he podido asistir, como les decía, pero sí que me he sentido bien representado por mis compañeros del Instituto de Ética y Desarrollo, que ha estado, como he visto, de lo cual soy muy testigo, muy comprometido en la organización de este foro, y a los que agradezco en nombre de la Dirección de Investigación e Incidencia. Nuestra dirección tiene 3 institutos, uno de los cuales es el IED, y los 3 son institutos de investigación que tienen como función precisamente la proyección de la universidad a las regiones. El solo nombre de nuestra dirección es Investigación e Incidencia. Intenta indicar por dónde vamos, qué tipo de investigación es la que nosotros deseamos y queremos hacer. Y evidentemente es una investigación que explora, que indaga, que pregunta causas, como toda investigación, pero orientada a la transformación social, que creemos que es el tipo de investigación que es la que nos parece válida. Es decir, aquella que puede hacer posible que este espacio, que este territorio que llamamos Perú, sea un espacio de vida habitable, de futuro realmente sostenible para todos. Y para todos, no solamente los que vivimos hoy, sino para los que nos van a suceder después. Eso es un futuro sostenible, como ustedes, me imagino, lo han trabajado estos días. Ustedes son miembros de la sociedad civil y de la academia que durante estos 3 días han planteado y debatido
propuestas de reformas públicas para regular las actividades extractivas y promover la diversificación de nuestra economía. Han compartido investigaciones y publicaciones que vienen realizando en los diversos temas que han discutido a lo largo de esta semana, y ya eso es un gran valor, el generar una especie de espacio en donde intercambiamos experiencias. Solo eso ya me parece un paso adelante y un paso importante. Para mí ha sido muy bueno saber, según me han informado, que ustedes han desarrollado a lo largo de estos días 9 talleres y 3 foros públicos en los que expertos, académicos, funcionarios del Estado y actores sociales analizaron la problemática social y ambiental vinculada a las actividades extractivas, lo que ha conllevado pues a discutir sobre temas que nos tocan a todos, como la minería informal e ilegal, las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, la matriz energética, la agricultura, la consulta previa, el cambio climático, entre otros. Bueno, pues en este proceso de ir pensando país y en este proceso de ir buscando entre todos posibles alternativas, es que 3 universidades afines nos hemos asociado ya el año pasado con la idea de ver cómo buscamos juntos, con otros, con ustedes y con otras personas, esas posibles alternativas de solución. Entonces, el 31 de octubre del año pasado firmamos un convenio marco de consorcio con la Universidad del Pacífico y con la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, una nueva universidad, también como nosotros, que solamente llevamos 10 años. Firmamos un convenio marco de consorcio con la conciencia de que cada una de estas 3 universidades representa un área del saber indispensable para la formación de profesionales competentes y comprometidos con una sociedad sostenible. La propuesta busca superar la visión tradicional que enfrenta la ética al desarrollo económico, el humanismo al rigor científico, la eficiencia en la gestión a la responsabilidad social y el respeto a las instituciones. Creemos que la magnitud de los retos actuales en el Perú y en América Latina requiere del aporte de todos aquellos que apostamos por un futuro sostenible. En esta línea, pues estas 3 universidades estamos empeñadas en la creación de un centro de excelencia para poder apoyar desde la investigación e incidencia con el Estado, la empresa, los gobiernos locales y el conjunto de la sociedad civil en la realización de proyectos de desarrollo en lógica de sinergia y de consenso. Este convenio marco, si bien se firmó el año pasado, no es aún muy conocido. Creemos que será más conocido en la medida en que podemos presentar al país pues, resultados concretos fruto de él, de este consorcio. No me queda sino decir al final que nuestra dirección, como toda la universidad, invita a ustedes y a otras instituciones a continuar con la organización de estos espacios de diálogo y debate democráticos que incluyen a diversos actores de la sociedad civil y del Estado. Yo creo que estos espacios son espacios urgentes, necesarios, para poder debatir propuestas de políticas públicas y planificación nacional. La presencia también en estos espacios de la empresa, a la que fueron invitados, que no han podido asistir como hubiéramos querido, es urgente y apremiante, puesto que son un factor clave también en el desarrollo nacional. Bueno, pues en estos esfuerzos ustedes pueden seguir considerando al IED y a la Universidad Ruiz de Montoya como aliados, como lo estamos haciendo ahora, y también como convocantes. Esta es su casa, esta es la casa de todos aquellos que estamos buscando pues precisamente estas fórmulas nuevas, innovadoras, de transformación social para todo el país, pero especialmente para sus sectores más vulnerables. Finalmente agradezco, felicito a las instituciones organizadoras, al despacho de la congresista Verónica Mendoza, a la Red Peruana por una Globalización con Equidad, a la Red MUCI, al Observatorio Panamazónico, a la Asociación Nacional de Centros, a la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social, al Programa Democracia y Transformación Global,
a Cooperación, a Derecho Ambiente y Recursos Naturales, a Fondo Solidaridad Perú, al Centro Peruano de Estudios Sociales y, como no, al anfitrión, al Instituto de Ética y Desarrollo. Declaro, pues, clausurado este encuentro. Buenas noches. Por favor.